Decía yo, sabiendo que esa actividad con un peso muy superior, o cercano a su límite, pues va a ser realizada en una sola ocasión, a lo mejor a lo largo de todo el día, ¿sí? Entonces, a eso se refiere este apartado. La interpretación que le tenemos que dar a esos porcentajes, ya como conclusión, es, ya puede compartir, compañero, su diapositiva otra vez. La interpretación que se da es en porcentajes porque va en función de cada individuo, ¿ok? No es un dato de una cifra específica como en la norma. Resultado de estos análisis estadísticos de la población, de acuerdo a su raza, de acuerdo a su complexión física, ¿sí? A sus capacidades físicas naturales, es que se pueden ya obtener esos datos, pero son datos para seguridad, para protección de el operador, ¿ok? Entonces, en este caso, como el análisis que está haciendo el compañero va en función del rendimiento, en este caso de las capacidades físicas puras de un individuo, pues se presentan en porcentajes, porque cada individuo tiene una capacidad distinta. Es decir, el 100% de un individuo en kilos de fuerza puede ser diferente al de otro individuo en ese sentido, ¿sale? Por eso se manejan en porcentajes. Espero que haya quedado claro, a ver si no los confundí más. Entonces, la interpretación simplemente se da en porcentajes porque cada individuo tiene capacidades físicas distintas. Adelante, compañero. Voy, es que me sacó Sí, y se ahorita terminó el bloque. Recuerden anotar su asistencia otra vez. Ahí está. Continúe. bueno. Resistencia. La resistencia también es una capacidad básica para el ser humano, pues le permite soportar esfuerzos prolongados y oponerse al cansancio. El desarrollo de esta capacidad ayuda tanto a demorar la aparición de la fatiga como a mantener la sensación de cansancio lo más bajo posible. La resistencia se define como la capacidad de realizar un esfuerzo durante el mayor tiempo posible, de soportar el estado de fatiga progresiva, que dicho esfuerzo provoca eh, ¿cómo se llama? Cansancio, ¿no? Este provoca cansancio y asimismo podernos recuperar con Con mayor rapidez. rapidez. Bien. Aquí nos marcan diferentes tipos de resistencia. Nos dice que desde el punto de vista de entrenamiento, la resistencia se puede clasificar en dos tipos diferentes, según sea la necesidad de oxígeno por parte de los músculos, la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La aeróbica nos dice que cuando el aporte de oxígeno es suficiente y basta para cubrir las necesidades de nuestro organismo, esta resistencia se desarrolla en actividades de intensidad media o baja, y entre ellas el esfuerzo se puede prolongar bastante tiempo. Y en la resistencia anaeróbica, nos dice que cuando el aporte de oxígeno es insuficiente, ya que la demanda es superior a la que nuestro organismo puede proporcionar, en sucede que se cambia a una modalidad de alta intensidad, ¿no? Así es. Para, para que no se sienta tanto el cansancio o fatiga. Bien. Y de estas derivan igual la aeróbica aláctica y la aeróbica láctica. En la aláctica permite mantener esfuerzos de intensidad máxima durante unos segundos. Para ello se utiliza la energía almacenada en los músculos en ausencia de oxígeno y este proceso no produce residuos.
En la resistencia aeróbica láctica, en este caso, la energía se obtiene a partir de la descomposición del glucógeno existente en los depósitos de los músculos y del hígado. Esto se realiza en ausencia de oxígeno y genera como desecho ácido láctico. Exacto. El ácido láctico es lo que hace que un día después de hacer ejercicio nos duelan los músculos. ¿Qué es lo que hacen los deportistas profesionales? Cuando termina su evento, se quedan todavía un rato a correr, a trotar, a hacer ejercicios específicos para que su organismo procese ese ácido láctico y no termine adolorido o con alguna lesión. Le permite a sus músculos absorber este ácido láctico. Esta parte de la resistencia, bueno, siga, al final vamos a hacer la conclusión. Adelante, para que no nos prolonguemos más. Continúe, por favor. Eh, Todavía seguimos con el tema de resistencia. Nos dice que toda actividad física tiene un porcentaje variable de ambos tipos de resistencia. Un esfuerzo de 10 segundos tiene un componente aeróbico aproximado del 15% y otro anaeróbico del 85%. Sí, siempre se van a tener una compensación entre ambos, ¿no? En un ejercicio físico moderado de 2 horas, el componente aeróbico está de alrededor de 90% y el anaeróbico del 10%. ¿Por qué aquí puse los dos ejemplos de la bici y el de correr? En el de correr se hace más esfuerzo físico y resistencia, y en el de la bici nos apoyamos con un dispositivo para no, no generar tanta fatiga en el cuerpo. Así es. Fíjense, un trote, una carrera de 100 metros, es decir, donde se exige la máxima actividad en un tiempo muy breve, nos va a generar este aspecto anaeróbico. Por eso cuando hacemos una carrera rápida, así como sin estar preparados para ello, por eso nos quedan doliendo los músculos, porque como vimos se genera ácido láctico, que es el que nos deja doloridos. Cuando se hace un ejercicio físico moderado, como trotar a menor intensidad, como un maratón, por ejemplo, o como un maratón, es un ejercicio moderado, es decir, no va a máxima potencia, es decir, no va a máxima velocidad, va a un trabajo moderado, pero le da la oportunidad a los organismos de recibir el oxígeno necesario, por lo tanto, la generación de trabajo del ácido láctico es mínima, es del 10%, porque el, el el factor anaeróbico es menor, es decir, normalmente cuando vas trotando te vas dando tiempo de que tomes un ritmo de respiración que te permita mantener ese paso, ¿sí? En una carrera de 100 metros vas a máxima potencia prácticamente sin respirar, porque es muy breve el momento que dura esa competencia. Entonces, esos son los dos ejemplos también. Continúe. Sí. Ahorita ya vamos a pasar con el tema de velocidad. Ujú. Este, Esta es una capacidad física fundamental para el rendimiento deportivo. Está presente en muchas de las manifestaciones deportivas, saltos, lanzamientos, golpeos. Son acciones de corta duración que no producen fatiga y que emplean resistencias o cargas pequeñas. La velocidad se define como la capacidad de realizar acciones motrices en el menor tiempo posible. Es un factor determinante en los deportes explosivos, como por ejemplo el salto de longitud. Eh, Igual aquí. La velocidad es una capacidad que depende mucho del sistema nervioso central y por su rápida maduración se puede iniciar su trabajo en edades tempranas. ¿En qué son edades tempranas? Pues desde muy pequeño se va desempeñando este tipo de actividad, ¿no? Ujú. En el ámbito deportivo, la velocidad se suele clasificar en tres tipos. Velocidad de reacción es la capacidad de responder a un estímulo en el menor tiempo posible tras su aparición. Es sí, ¿no? El momento de reaccionar o hacer un movimiento muy, muy, muy rápido. Así es.
como en los deportes de contacto, ¿vale? O la reacción que tiene cuando se da el disparo de salida en una carrera. Esas son las velocidades de reacción, es decir, en lo que la velocidad en que al percibirse un estímulo externo, por lo general, nuestro organismo entra en acción. La velocidad de desplazamiento es la capacidad de recorrer una distancia corta en el menor tiempo posible. La velocidad gestual es la capacidad de realizar con una parte del cuerpo un movimiento de forma rápida. Aquí igual hay unos Bueno, ejemplos de ujú, los ejemplos, así como el profesor decía, el disparo de salida en natación, ¿no? Es ujú, unos segundos lo que nos toma que esa señal entre a nuestro cerebro y ujú, nosotros hagamos la reacción, ¿no? Del movimiento. así es. Igual en el caso de la velocidad de desplazamiento es la carrera 100 metros, lisos en atletismo, ¿no? Ujú. Y la velocidad gestual es en el golpe de drive en el tenis, es los Es movimientos que una hacemos. técnica con Ajá. el brazo, correcto. Aquí en flexibilidad nos dice que tiene mucha importancia en el entrenamiento deportivo porque influye positivamente en el resto de las capacidades físicas. La flexibilidad es imprescindible en muchas actividades que requieren movimientos articulares amplios, como por ejemplo el taekwondo, la gimnasia rítmica y deportiva, el ballet o el salto de trampolín. También es necesaria que aquellos deportes en los que se necesita fuerza explosiva, pues cuanta más flexibilidad se tenga, mayor será el recorrido y el impulso logrado. La flexibilidad va a estar casi un 90% siempre aplicado en todo lo que nosotros hagamos, ya que esto permite que el funcionamiento de nuestras articulaciones y eso, pues tengamos mayor fuerza de agarre. Bien. Se define la flexibilidad como la capacidad de las articulaciones determinada o de un grupo de articulaciones para realizar movimientos con la máxima amplitud sin provocar lesiones. La flexibilidad está condicionada por la movilidad articular y la elasticidad muscular. Aquí, la movilidad articular hace referencia a la amplitud del movimiento de la articulación, ya sea una extremidad de un brazo, una pierna, la cintura, el cuello. La elasticidad muscular hace referencia a la capacidad que tienen los tejidos y los músculos de estirarse y luego recuperar. Bien. Aquí hay factores que condicionan las capacidades físicas básicas. Eh, Existe una serie de factores que influyen de manera directa o indirecta en la CFB. La mayoría de ellos son susceptibles de mejora y en consecuencia pueden ser entrenados para favorecer un buen desarrollo, ¿no? Los Sí. factores determinantes para las capacidades físicas se pueden englobar en dos grupos, los factores intrínsecos y factores extrínsecos. Extrínsecos. Ujú. Los factores intrínsecos son de tipo interno, es decir, su origen hay que buscarlo en el interior del organismo. Se relacionan con los sistemas respiratorios, cardiovascular, muscular, óseo y nervioso. Dentro de este grupo de factores se encontrarán otros, otros la estructura de los músculos, la disposición de las fibras musculares, la estructura ósea de la persona, factores emocionales, el funcionamiento del sistema nervioso, coordinación de movimientos, motricidad, la movilidad de cada articulación y masa muscular. Y los extrínsecos son factores de tipo exteriores, es decir, que no pueden proceder dentro del interior del organismo, ¿no? Ujú. Entre los más importantes se encuentra la edad, el sexo, herencia, alimentación, entrenamiento, fatiga, temperatura, los hábitos de la persona realmente. Bien.
Aquí voy a hablar un poquito sobre la evolución con la edad. Las capacidades físicas básicas no son algo estático ni permanente, ya que Ujú, van sufriendo cambios a lo largo de la vida en cada persona. La ok. capacidad Te física voy, en te voy a parar tantito ahí, porque ya está, yo creo ya está claro cuáles son los factores más importantes, las capacidades físicas. Está muy claro cómo lo has explicado hasta ahorita. Ahorita lo que vas a hacer es nada más darle un seguimiento, una capacidad a estas capacidades de acuerdo a las edades, ¿no? Y seguramente nos explica ahí cuáles se conservan y cuáles se pierden con la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fuerza, pues se empieza a desarrollar, como dice aquí, a partir de los 11 y de los 30 se puede mantener, pero es algo que se puede perder si no sí, se conservan hábitos de ejercicio, ¿vale? Pero lo interesante aquí de esto es que llevemos estos conceptos al ámbito laboral, ¿sale? Y para aquí tengo algunas cuestiones que quisiera que ustedes me comentaran. ¿Cómo creen ustedes que se vean reflejadas las capacidades físicas en un área laboral, en una actividad específica de cualquier empresa? O sea, ¿cómo me puedo dar cuenta? ¿Qué resultados puedo tener si un trabajador tiene o no tal característica en sus capacidades físicas? ¿Mm? Voy a poner dos ejemplos. Acabo de contratar en un área donde, vamos a suponer, tiene que cambiar las llantas de un carro, ¿sí? Ya saben, poner el gato, aflojar las tuercas, cargar la llanta, poner la nueva, volverla a apretar, ¿sale? Y ahí estamos teniendo una actividad laboral. Y tengo una persona que ya tiene, ¿qué te digo? 1 año, 2 años realizando esa misma actividad y después voy a traer a otra persona. La voy a traer, la voy a rotar, voy a cambiar de puestos con esta otra persona. ¿De qué manera hay una diferencia en sus capacidades de trabajo, en sus habilidades, destrezas para realizar? ¿Creen ustedes que tenga que ver el hecho de que hace constantemente el mismo ejercicio y quien llegue va a tener mejor desempeño o peor desempeño? pues al principio se tendría un bajo rendimiento, ¿no? Porque no conoce la actividad, Ujú, no conoce el peso del embalaje que vamos ujú, a acomodar, ¿no? Y ya la persona con mayor experiencia, pues ya tiene mañas, ya conoce su peso, ujú. ya conoce el diámetro, las características físicas, ¿no? Del Bien, material. muy bien. Entonces, no es que tenga mañas, es que ya desarrolló esta velocidad gestual, es decir, la técnica adecuada para hacer el transporte, la colocación del artefacto, ¿sale? Es decir, si vamos a otro tipo de trabajos, como por ejemplo algo que sea un tornero, por ejemplo, tiene una habilidad más especial, es decir, tiene mejor desarrolladas su coordinación, ¿sí? Puede desarrollar con más precisión su trabajo y además ser más constante en sus resultados, ¿sí? Entonces, efectivamente, un operador, vamos a ponerlo así, un operador experto tiene mejores resultados o mejor desempeño que uno novato, ¿sí? Y para algunas actividades, un operador joven dará mejores resultados que un operador adulto o ya de mayor edad. Todo va en función de estas capacidades, del conocimiento que nosotros tengamos de estas diferencias en cuanto a sus capacidades físicas.
Ahora voy a preguntarles otra cosa. ¿Cómo podemos nosotros mejorar los resultados de un trabajador en un trabajo donde se tenga que aplicar esfuerzo físico o trabajo físico? ¿Cómo podemos hacer que este novato se haga experto? Capacitándolo primero, ¿no? Exacto. Capacitación y adiestramiento, ¿sale? ¿Qué es la capacitación en un puesto de trabajo de un operador? Pues es que le enseñen la técnica de cómo se hace, cómo se mueve, cómo se debe sujetar, cómo se debe de cargar, de mover una carga, ¿sí? Dónde se debe de colocar, cómo se debe manipular la herramienta, con qué precisión, ¿sí? Y eso, por medio de repetición y repetición y repetición, va a generar en el individuo la mejora eh, constante de sus capacidades físicas. A todos nos pasó seguramente alguna vez. Nuestro primer día en un lugar de trabajo, pues salimos muertos, cansadísimos, agotados, aunque no hiciéramos mucho esfuerzo físico. Eso es debido a que no tenemos eh, entrenamiento, como dicen, ni mental ni físico, sobre la actividad laboral que se está desempeñando. ¿Ok? Y esa habilidad y esas capacidades físicas se van adquiriendo con el tiempo, con el entrenamiento, vamos a llamarlo así, ¿ok? Haciendo la analogía. Ahora, nosotros como ingenieros industriales, ante estas, tomando en consideración estas capacidades físicas y todas estas cualidades que ya hemos analizado, tenemos que hacer algo para que esto no sea problema cada vez que tengo que cambiar de personal o me pasan a otro operador, a otra máquina o contratan gente nueva. Esto yo lo tengo que determinar desde la parte de la planeación de cómo se va a desarrollar las actividades de capacitación y adiestramiento precisamente. ¿Sale? Lo que debemos de realizar para alcanzarlo más pronto a igualar, llegar a igualar el mismo nivel de desempeño de un operador experto. Lo vamos a hacer mediante el desarrollo de sus capacidades físicas y sus cualidades motrices en la actividad. Obviamente dotándolo de, ya es la otra parte, dotándolo de las herramientas y accesorios necesarios para que esa actividad se desarrolle. ¿Vale? Entonces, vean nada más por qué es importante conocer, tocar estos temas de fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad como capacidades físicas básicas y otras que para ciertos oficios o ciertos puestos de trabajo son muy importantes como la coordinación y el equilibrio, el balance, ¿sí? Estamos hablando de actividades en las cuales se requiere una cierta condición y preparación física y otras en las cuales se requieren habilidades motrices muy finas, ¿sí? Como el armado, como la soldadura eléctrica o electrónica, ¿sí? A diferencia de transportar cargas, mover materiales, subir y bajar partes para ser procesadas, etcétera, ¿no? Mover cargas, todo esto entra en eso y todo es algo que nosotros debemos de contemplar también a la hora de dosificar o administrar las cargas de trabajo. Entonces, para todo ello, hay una materia que se encarga precisamente de esto, que con estos datos yo voy a poder tomar información que me permita decir, de acuerdo a la intensidad de la actividad que se requiera físicamente, a la actividad física que el operador o el trabajador tiene que realizar en su área de trabajo, pues nosotros también debemos de darle esos espacios para que se recupere su organismo, ¿sí? Imagínense que yo pongo a una persona a empacar y armar y cerrar cajas y colocar el producto adentro de la caja y cerrar la caja, una sola persona. Y obviamente tiene que hacerlo lo más rápido posible, la mayor cantidad de
cajas terminadas y empacadas. Necesitamos de sus capacidades físicas. Necesitamos medir su fuerza en todas sus cualidades, la fuerza resistencia, la fuerza explosiva, la fuerza velocidad, etcétera, para ver y hacer una estimación de cuál es el nivel de intensidad de la acción que realiza el operador. Y asimismo nosotros tener una expectativa de el rendimiento que esa persona va a tener, por un lado. Y por otro lado, también vamos a tener información que me va a servir para proteger la integridad del trabajador. Si es una actividad intensa, cuántos van a ser sus tiempos de trabajo y cuántos sus tiempos de descanso en función de la capacidad física que está involucrada y la intensidad o lo que esta actividad exija del trabajador. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el comentario. Y hasta aquí podemos dejar este tema. Muy bien, compañero, gracias. ¿Sale? Y estamos observando cómo tiene mucho que ver todas estos conocimientos nuevos en conformar precisamente este análisis más integral, más completo de todo lo que implica el trabajo en un puesto laboral dentro de la empresa, ¿sale? Y cada actividad que realice el operador en función de qué tipo de procesos el que tiene que realizar, tendrá que analizarse considerando también estas cualidades, estas capacidades físicas y obviamente las cualidades motrices que la propia actividad requiere, ¿sale? Y ahí estamos hablando de si es un soldador o si es un tornero, un fresador, un mecánico, ¿sí? O simplemente un obrero que le toca mover costales de un lado a otro, o el personal del almacén de materiales que tiene constantemente estar despachando materias primas o productos terminados y todo lo que implique esa actividad, esas tareas, ¿no? Entonces, hasta ese grado se puede llegar en un análisis desde el punto de vista de la ergonomía para determinar las actividades propias del individuo, ¿sí? Y después vamos a entrar a otras cuestiones, si nos da tiempo al final de la clase, o abrimos el tema, para ver también que estas mismas actividades, aunque han sido correctamente dosificadas por sus condiciones o por su propia naturaleza de la actividad, nos puede aún así generar algunas lesiones que también la dosificación y la administración de esfuerzos en el puesto de trabajo nos puede ayudar a evitar las lesiones de carácter laborales, ¿no? Sale pues. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algún ejemplo que quieran exponer? ¿No? ¿Todo bien? Entonces vamos a continuar con el tema, a cerrar más bien esta parte del tema. Ahorita estos temas que hemos estado viendo son parte de estas áreas de la ciencia que son parte de la ergonomía, que son consideradas como parte de la ergonomía. Hemos analizado cuáles son la trascendencia que esas tiene y cómo estos conocimientos que acabamos de analizar tienen también un impacto importante en el diseño de los puestos de trabajo, ¿sale? Entonces ya habíamos hablado un poco de ergonomía, vamos a irnos un poco rápido, es muy breve esta parte, y simplemente ir aterrizando, ¿no? El objetivo que persigue esta materia de ergonomía es buscar mejorar la vida del usuario tanto en el diseño y los desarrollos ergonómicos, tanto delante de un equipo de trabajo como en un lugar doméstico, es decir, para cualquier actividad que realice el ser humano para su beneficio, ¿sí? Bueno, si estamos en el ámbito laboral, será en un puesto de trabajo específico. Si estamos en la vida cotidiana, pues será en la casa o en la oficina o durante el tiempo que se transporte, etcétera. ¿Ok? Bueno. Otro de los objetivos de la ergonomía es el diseño propiamente de los lugares de trabajo, ¿sí?
tanto como sus herramientas, el diseño de las actividades. Aquí en esta parte de las tareas es donde nosotros vamos a tomar en cuenta esta parte de la antropometría, que lo vamos a ver más adelante, y las capacidades físicas del individuo, ¿sí? Entonces, cómo se debe de realizar la actividad, cómo se debe de mover una carga, qué posición es la más adecuada para una persona que está mucho tiempo realizando una misma actividad por periodos prolongados, ¿sale? Y es diseñar de que a modo que coincidan con estas características fisiológicas, las características anatómicas, las dimensiones, las cuestiones del organismo de las personas, psicológicas, es decir, la cuestión mental, y las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados. Hablando de lo que decíamos, ¿no? El desarrollo de las habilidades y capacidades físicas. También busca la optimización de 3 elementos del sistema dentro de un entorno laboral: el humano, la máquina y el ambiente, porque es lo mismo la persona, el equipo y el ambiente. Por lo cual, hay métodos que me van a permitir a mí analizar desde estos 3 puntos de vista. Con la información que hemos analizado hasta ahorita, podemos hacer un análisis de los elementos que tienen que ver con la persona, su capacidad física, su habilidad, su motricidad, etcétera. Por otro lado, de la técnica, lo que veíamos, formas de mover y levantar una carga. Y de organización, cómo se va a dosificar o administrar el flujo de trabajo para no someter a un operador a una sobrecarga de trabajo que pudiera llevarlo a lastimarlo o a generarle algún problema físico, ¿no? Entonces, eso es lo que también se busca desde esos 3 enfoques. El concepto formal que vamos a manejar viene del Consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía y dicta que es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema, así como la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema. Es decir, busca impactar no solamente el confort que debe de tener el ser humano en su área de trabajo o en su vida cotidiana, sino también ayudar a que sea más eficaz y eficiente el sistema en el cual el ser humano está interactuando, ¿sí? En este caso, el sistema puede ser la maquinaria, puede ser los materiales, sus herramientas de trabajo, etcétera, ¿vale? Dentro de estas otras características está el campo de aplicación. No nada más se resume al ámbito laboral. Como vemos, también tiene que ver la ergonomía con el diseño de producto, de consumo, obviamente, para el hogar, también para los deportes, ¿sí? Y obviamente para el ocio. Debe adaptar todos sus diseños, todas sus creaciones para facilitar y hacer más confortable y segura la interacción del ser humano con su entorno, llámese laboral o en el hogar o en los deportes. Sin embargo, también se considera la ergonomía para el diseño y adaptación de procesos y entornos para personas con limitaciones funcionales. Es decir, la ergonomía también se utiliza como eh, una forma de apoyar en el diseño y construcción de ambientes adecuados para personas con alguna discapacidad motriz o de algún otro tipo, ¿sale? ¿Cuáles son las áreas que, que tienen que ver con la ergonomía? ¿Con qué otra ciencia se relaciona? Como ya vimos, con la fisiología, que nos explica cómo es el comportamiento de los diferentes sistemas biológicos, como el sistema óseo, el sistema nervioso, etcétera.
La psicología, que nos habla de la mentalidad, el pensamiento y la cuestión social también, mediante la sociología en el entorno de trabajo. La medicina, que nos indica todas aquellas lesiones y cómo se causan y cómo se tratan las lesiones que se generan dentro del ámbito laboral. La antropometría, que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con las dimensiones tanto estáticas como dinámicas del ser humano. Obviamente la ingeniería, la biomecánica, la relación de las capacidades físicas del ser humano y sus articulaciones para mover cargas, para desplazarse, para hacer algún otro movimiento, etcétera. Obviamente la seguridad industrial, que es un objetivo fundamental, y en muchos lados se ha confundido la ergonomía con la seguridad e higiene industrial. Son parte de, como podemos ver, la toxicología, lo mismo, y obviamente la higiene ocupacional. Entonces, estas son áreas que están involucradas y que interactúan entre sí en el campo de la ergonomía. Algo que estamos analizando. Ya vimos la ergonomía laboral, ya ahora estamos viendo la ergonomía preventiva, ¿sí? En este caso, todas estas disciplinas que acabo de mencionar interactúan, pero con el objetivo de lograr la seguridad e higiene óptimas en las áreas de trabajo. Dentro de las principales actividades se encuentra el estudio y análisis de las condiciones de seguridad, salud y confort laboral, obviamente, de los trabajadores. Ese es el enfoque de la ergonomía preventiva. ¿Qué es lo que se estudia en esta ergonomía preventiva? Hay diferentes factores, como ya los mencionábamos hace rato. La edad y género como uno de los factores condicionantes del rendimiento o la capacidad física, la edad y el género. La experiencia en el trabajo, como también ya lo mencioné, que tiene que ver en el desarrollo o el alcanzar algún nivel óptimo de desempeño en una actividad física dentro del área de trabajo, lo que nos acarrea estrés, fatiga, si el individuo, en cuanto a sus conductas o hábitos, que mencionaba también hace rato el compañero, está la ingesta o el consumo de drogas y alcohol. Son factores que dentro de la ergonomía se tienen que considerar al momento de hacer un estudio, precisamente un estudio ergonómico para diseñar las condiciones y puestos de trabajo más ideales, ¿no? Más óptimos. También se analizan las características del trabajo. ¿Qué tipo de equipo es el que se va a ocupar? ¿Qué tipo de controles son los que tienen estos equipos? Si son tableros de botones, de palancas, de volantes, de pedales, etcétera. Hay que analizar todo eso. Si la actividad, el trabajo implica riesgos eléctricos, como los de soldadura, por ejemplo. Si implica riesgos mecánicos, como los de torno, fresas, troqueles, en el cual hay un alto riesgo de sufrir golpes, cortaduras, incluso mutilaciones. Y obviamente la existencia de sustancias tóxicas y sustancias o gases o líquidos o gases que estén bajo presión, ¿sí? Como los que trabajan en las gaseras, etcétera, ¿sale? Entonces, esas son algunas de estas características. Bueno, se va a terminar este bloque, terminamos este bloque y nos conectamos inmediatamente.